llega a ¿dónde creen? Al hígado. En el hígado tenemos una enzima que se llama angiotensinógeno. Cuando la renina llega al hígado y se pega con el angiotensinógeno, se pega con la renina, da una sustancia que se llama angiotensina 1. Entonces, ¿quién forma la angiotensina 1? La unión del angiotensinógeno con la renina. Este angiotensina 1 se vuelve a ir a la sangre. ¿Y ahora dónde creen que se va? Al pulmón. Y en el pulmón también tenemos una enzima que se llama la enzima convertidora de angiotensina, que es la famosa ECA. Y cuando ahora se une la angiotensina 1 con la enzima convertidora de angiotensina, me da angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es un vasoconstrictor. Entonces, vamos a repetirlo. ¿Cuál es el chiste del aparato yuxtaglomerular cuando se baja la presión arterial? Pues subir la presión arterial. ¿Cómo lo sube? Porque produce una sustancia que se llama angiotensina 2 y que es un vaso. ¿Qué quiere decir? Los vasos sanguíneos hacen que se cierren, y cuando se cierran los vasos sanguíneos hace que suba tu presión arterial. ¿Cómo lo hace? Cuando baja la presión arterial, este aparato yuxtaglomerular produce ¿qué? Renina. Esta renina se va ¿a dónde? A la sangre. ¿Y a dónde llega? Al hígado. Y en el hígado tenemos el angiotensinógeno. Y el angiotensinógeno se une ¿con quién? Con la renina y forma angiotensina 1. Ahora esa angiotensina 1 se vuelve a ir ¿a dónde? A la sangre. ¿Y ahora dónde se va? Al pulmón. Y en el pulmón tenemos la famosa ¿qué? Enzima convertidora de angiotensina. Y se une la enzima convertidora de angiotensina con la angiotensina 1. Y nos da angiotensina ¿qué? Y que ese es un vasoconstrictor y hace que se suba la presión arterial. ¿Qué otra forma hace para que se suba la presión arterial? Es que esta angiotensina 2 se va ¿a dónde creen? Al riñón y estimula una glándula que tenemos aquí arriba. ¿Cómo se llamaba? La glándula suprarrenal. Y la glándula suprarrenal, cuando es estimulada por la angiotensina 2, produce una sustancia que se llama aldosterona. Entonces, ¿quién produce la aldosterona? La angiotensina ¿qué? 2. ¿Y para qué sirve la aldosterona? Porque la aldosterona va al túbulo contorneado distal, ¿sí? Y hace que se absorba sodio. Pero nunca va solo el sodio, siempre va ¿con quién? Con el agua. Y esta la manda ¿a dónde? A la sangre. Y cuando aumenta la cantidad de sodio y agua en la sangre, aumenta la presión arterial. Entonces, si se dan cuenta, este sistema se llama sistema renina angiotensina aldosterona, y que es como controla nuestra presión arterial por medio de dos métodos. Uno que es la angiotensina 2, que es un vasoconstrictor, o sea, cierra los vasos sanguíneos, y el otro es por medio de la aldosterona, que retiene sodio con agua y lo mete al vaso sanguíneo para subir la presión arterial.
¿Sí entendieron? Y vean la importancia de esto que se aprende. Para médicos, si ustedes tienen un paciente que está hipotenso, ¿cuál es la mejor solución para subir la presión arterial? Sodio con agua. ¿Y cómo se llama la solución? Sal. Entonces, ¿qué le pongo? Solución salina. Porque tu mismo organismo, ¿sí?, está produciendo solución salina para subir la ¿qué? La presión. ¿Qué pasa entonces con un paciente que pierde sangre? Se pone hipotenso y se activa todo este sistema. ¿Y qué creen que pasa con este sodio y esta agua? ¿Cuál es lo principal que produce el riñón? Que lo va para afuera. ¿Cómo se llama? Orina. Y dentro de la orina va la urea, la creatinina, los electrolitos que no ocupamos y principalmente ¿quién? El agua. El principal componente de la orina, ¿qué es? Agua. ¿Qué creen que pasa con este paciente que se está desangrando, que tiene la presión baja y que su cuerpo está reteniendo todo el sodio y toda la ¿qué? Agua? ¿Ustedes creen que este paciente va a orinar? No. Deja de orinar porque toda el agua y todo el sodio lo está metiendo otra vez ¿a dónde? A su vaso sanguíneo para tratar de subir la presión. Entonces vean la importancia que tienes. Si yo tengo un paciente que se está desangrando y que yo tengo que corregir su presión arterial, lo primero que tengo que ver cuando corrija la presión arterial es ver si está ya ¿qué? Orinar. ¿Sí? Llegan estos pacientes y la enfermera me dice: doctor, trae 40/20 de presión, está muriendo. Y yo le pongo sangre y paro el evento del sangrado. Y me dice: ya doctor, es re bueno, ya trae 120/80. Y lo primero que le pregunto: ¿está orinando? No, no orina nada. Entonces quiere decir que no, que esta presión es ficticia. ¿Por qué tiene 120/80? Porque tiene activado el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Pero si me dice tiene 120/80, pero ya está orinando, doctor, quiere decir que ya no se está reteniendo ni sodio ni agua, quiere decir que ya no está la aldosterona, quiere decir que ya no está la angiotensina 2 y que entonces sí ya corregí ese trastorno. Por lo tanto, todos los pacientes que llegan graves y yo tengo que corregir su presión, les tengo que poner una sonda Foley para ver si orinan o no. Entonces viene la pregunta: ¿cuánto debe de orinar un paciente? Uno puede decir si está orinando, pero ¿y cuánto? Ya era un punto 440 litros. ¿Cómo corrige cuando está activado el sistema renina? Si es por sangre, sangre con sangre. Pongo sangre. Si es por deshidratación, porque perdió líquidos y electrolitos, ¿qué le pongo? Líquidos y electrolitos. Y una vez que le pongo esto, pero siempre tengo que ver que ¿qué? Porque tú puedes tener 120/80, pero si no está orinando, quiere decir que sigue activado este sistema. En cuanto se sube la presión y se desactiva desde aquí, deja de haber todo esto y el paciente empieza a orinar. Entonces tienen que aprender cuánto debe de orinar un paciente, porque si no, entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuánto? Entonces es de 1 a 1.5 mililitros por kilogramo por hora. ¿Y qué pasa Si pesa 70 kilos, ¿cuánto debe orinar en una hora? Es la tabla del 1, porque no se la sepan. Si es a 1 mililitro, ¿cuánto debe de orinar en una hora si pesa 70 kilos? Pues 70 mililitros. Es la tabla del 1, se la complica. Si pesa 120 kilos, ¿cuánto tiene que orinar en una hora? 120. Y ya después multiplicas, si quieres saberlo, en un día, lo multiplicas 120 por ¿cuánto? 24, y ya sabes cuánto tiene que orinar.
Entonces, si yo tengo un paciente que pesa 120 kilos, ¿sí? Y el paciente llegó con esto, y me dice, sí, doctor, ya orinó. ¿Cuánto orinó? 5 mililitros. Porque ¿cuánto tuvo que haber orinado en una hora? 120, orinando 5 mililitros, no está orinando nada. Pero se tiene que aprender, si no puedo pensar así. ¿Dudas, preguntas? Es una clase magistral. O sea, esto es hacer medicina. No es como en las farmacias que usted vas a las farmacias similares y le preguntas a la de similares, ¿y qué tomo para la fiebre? Y no ya sabe, y dice, ay, tome paracetamol. ¿Pero por qué? No sé, pero todos le dan paracetamol, entonces usted toma. No, es saber por qué usa una solución salina, saber cómo está funcionando todo esto en tu cuerpo para contrarrestarlo. Y ahora viene lo más importante, vean, ¿por qué los pacientes tienen hipertensión arterial? ¿Qué creen que está pasando con el paciente que tiene hipertensión arterial? Tiene activado el sistema renal angiotensina. ¿Por qué? No sabemos. Por eso se llama hipertensión esencial. Quiere decir, no sé por qué ellos tienen activado este sistema. Y entonces, ¿qué hacen cuando están haciendo todo esto y tienen angiotensina 2 y están reteniendo sodio y agua? ¿Qué hacen? Se sube su presión. Y cuando tú te aprendes esto, aprendes a tratar la hipertensión arterial. Vea, ¿qué es lo primero que le digo al paciente cuando está hipertenso? Dieta. ¿Qué no debe de comer? ¿Y cuál es el sodio? No coma sal. ¿Por qué le digo que no coma sal? Porque en el tubo contaminado distal, si usted come sal, va a retener la sal, pero también retiene ¿qué? Agua y va a subir su. Segundo paso del tratamiento, le doy un diurético. ¿Usted sabe por qué se le da diurético al paciente? Porque está reteniendo sodio y ¿qué? Agua. Y eso me está provocando que se suba la presión. Con un diurético, ¿qué va a eliminar? Sodio. No. Entonces le doy un diurético, ya sea hidroclorotiazida, tortalidona o el diurético que ustedes quieran. Entonces ya vamos 2 pasos. Le digo que no coma sodio y le doy un ¿qué? Y ya aprendieron por qué le damos el diurético. Tercero, veo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y los primeros medicamentos de elección son los inhibidores ¿de quién? De la ECA. ¿Cuáles son los inhibidores de la ECA? Todo el mundo lo conoce porque alguien es muy familiar. Enalapril, captopril, lisinopril, todo que termine en pril es un inhibidor de la ECA. ¿Y qué hacen los inhibidores de la ECA como el captopril o el enalapril? Pues hace que no se convierta en angiotensina 1, angiotensina ¿qué? Para que no se convierta en un vaso ¿qué? Ahí está el tratamiento de hipertensión. No coma sal, le doy un diurético e inicio con captopril. El paciente no mejora. ¿Por qué no se le da los sultanes? El paciente no mejora, sigue con la presión alta. Entonces cambio a uno que ya está produciendo angiotensina 2, pero voy a bloquear sus receptores. Y entonces se llaman los ARA2. Los inhibidores de los receptores de la angiotensina 2. Y los medicamentos que inhiben los receptores de la angiotensina 2 es el famoso losartán, el telmisartán, ¿sí? Que van a eliminar, o sea, aquí no van a hacer que no se produzca angiotensina, hay angiotensina 2. Lo que bloquean son los receptores. Y por lo tanto, estos receptores que iban a hacer una vasoconstricción ya no hacen la vasoconstricción. Entonces, la base del tratamiento de los pacientes hipertensos es la dieta y el diurético. Ese siempre va, siempre. Ya depende del medicamento, entonces, ¿qué hago yo? Inhibidores de la ECA o inhibidores de los receptores de la angiotensina 2. No mejoró, sigue con la presión alta. Entonces me voy directamente ¿a dónde? Al vaso sanguíneo. Que no haga ¿qué? Vasoconstricción. Y para que ese vaso sanguíneo haga vasoconstricción necesita un elemento que se llama calcio. Cuando el calcio se mete dentro del músculo del vaso sanguíneo,
se contrae. Si no tiene calcio, no se contrae. Entonces hay unos medicamentos que se llaman inhibidores de los canales de calcio. Y ese es el famoso amlodipino o nifedipino. Entonces sigo el caminito. Primero ECAS, después ARAS 2, después los inhibidores de calcio. El paciente sigue con la presión alta, de que le di todo esto. Entonces ya me voy directamente a uno que se llama vasodilatador. ¿Cómo es la nitroglicerina o el isosomil? Entonces, vamos siguiendo el qué? Caminito. Por eso es que no puedes ir hasta acá. Tienes que ir. Suponiendo de que le das dosis de medicamento, ¿ya viene a su presión normal o sigue estando alta? No, ya está en su Y en dado caso de, no sé, tener una deshidratación o de perder sangre, ¿ahí sí se activaría o...? No, ya está activado. Pero sí entraría, pues... No, sí, ¿cómo yo me voy a dar cuenta que está bien cuando esté qué? Pero a lo que yo digo es de que se le están dando todos sus medicamentos, suponiendo. Entonces ya se le está inhibiendo todo ese sistema. No, no lo estás inhibiendo. Pero ya no está... Lo único que estás es inhibiendo son los... Ajá. Sí se está produciendo todo. Pero en Sí, dado porque en caso... cuanto deja de tomar el medicamento, ¿qué pasa? Sube de nuevo. Pero en dado caso de necesitarlo, sí se activaría, pues. O sea, sí se podría utilizar. Sí, no, pues los hipertensos cuando... Eso va a estar bien difícil que se hipotensen. Los hipertensos nos preocupa cuando hacen hipotensión. ¿Qué hacen hipertensiones? Lo que les decía yo del riñón. Tú ves un paciente con 200, 120, ¿sabes qué es renal? Y te preocupa. Eso puede ser genético. O sea, puede ser genético. La presión debe ser genética. Por eso se activa. Pero por ejemplo, cuando se usan medicamentos para inhibir los receptores de angiotensina y se sigue produciendo la angiotensina, ¿no hay como complicaciones con un exceso de angiotensina o...? No, porque siempre se produce lo mismo. No se produce lo mismo. Ojalá no se produciera porque entonces curaríamos la hipertensión. ¿Dudas, preguntas? Bueno, una vez que ya llegamos acá, pues llegamos a los cáliz donde va a estar la orina. De los cáliz menores pasa a los cáliz mayores. ¿Cuántos cáliz mayores teníamos? 3. El superior, el medio y el inferior. Y de los cáliz mayores pasa a la pelvis renal. De la pelvis renal pasa al uretero. Del uretero pasa a la vejiga y de la vejiga a la uretra. Y ahí se termina la vía urinaria, que inicia desde la nefrona y termina hasta que sale la. Así que se la tienen que aprender. Y se tienen que aprender el sistema renina, angiotensina. A ver, pregunta esa. Dígame el sistema renina. Una vez que ya viene la orina acá, llega al túbulo colector de segundo orden y lo captan los cáliz menores, que aquí están los cáliz menores. Luego se va a los cáliz mayores, a la pelvis renal, al uretero, a la vejiga y a la uretra. Y sale. Vamos.